Desde hace un tiempo, Apple nos proporciona a los podcasters una herramienta realmente interesante para tener estadísticas de nuestro podcast o de nuestros podcasts gracias a Apple Connect. Desde la dirección podcastconnect.apple.com tienes acceso directamente a todas estas estadísticas de dispositivos o de oyentes, porque aquí lo llama dispositivos, que en realidad son oyentes, de iOS, de iOS 11, a partir de iOS 11 o desde iTunes. La gente que te esté escuchando en un iPhone o en un iPad, tienes datos que te ofrece ahora mismo Apple. Y es realmente interesante porque nos ofrece el número de oyentes, el tiempo total escuchado, que es algo realmente interesante, y el tiempo por dispositivo, los minutos que nos escuchan los oyentes. Al acceder, repito la dirección, lo voy a poner en las notas del programa, podcast, con S al final, connect, todo junto, .apple.com. Ahí si accedes a tu cuenta de Apple, si has dado de alta obviamente en mi curso de triunfacontublog.com, el curso de podcasting, te explico cómo darte de alta, cómo dar de alta tu podcast en Apple Podcast, por si acaso no lo tienes dado de alta. Vale, y vemos los programas, que son los podcasts que tenemos dados de alta dentro de la aplicación, a los que tenemos acceso, tenemos datos estadísticos de los últimos días, por meses, etcétera, y una vez visto, tenemos también los episodios. Aquí con los episodios me voy a meter para exactamente comentarte qué es lo que veo yo. Vemos el nombre del último episodio, el programa al que pertenece o el podcast al que pertenece, el episodio y los datos, la temporada y el número de episodio. Después, cuándo ha sido publicado, la duración del mismo, son aproximados, no te dice el tiempo exacto, te dice 2 minutos o 13 minutos, no te dice si son 13 minutos y 12 segundos, pero bueno, los dispositivos, que son los oyentes que ha tenido ese episodio en un dispositivo iOS, en un dispositivo iPhone o iPad o desde iTunes, el tiempo total escuchado, que es realmente interesante también, el tiempo total escuchado, el tiempo por dispositivo, por cada uno de los dispositivos, para este episodio en concreto que estamos analizando, y un dato realmente interesante que es el consumo medio, el porcentaje de gente que escucha el episodio completo. Y te puede dar muchos datos, mucha información, y este dato para mí es uno de los más importantes porque no lo tenemos en otras herramientas de análisis o de análisis de datos de podcast, que nos aporta el valor del porcentaje del 99%, si lo han escuchado prácticamente todas las personas que han escuchado este episodio hasta el final, todo el tiempo, o 72% como tengo alguno, o 100%, incluso 107% como tengo en algún episodio, porque hay gente que ha escuchado todo el episodio, pero hay gente que lo ha escuchado alguna vez más. Entonces, bueno, pues estos datos son realmente interesantes para ver si los datos del consumo medio en algunos casos son algo bajos, pues puede ser. En mi caso he detectado que las entrevistas del podcast Triunfa con tu blog, si superan 1 hora, este consumo medio baja notablemente. Si es 58 minutos la duración de las entrevistas en mi podcast Triunfa con tu blog, la gente escucha pues un 90 y pico por ciento, 93, 90 y pico, a ver, voy a saber exactamente, bueno, pues por ahí. Pero si supera el tiempo, bajan a un 66 en algún caso, un 71, y los episodios que tengo de SEO para bloggers, por ejemplo, están en el 89%, en el 91%. ¿Por qué? Porque duran unos 20, 15, 20 minutos, dependiendo, algunos de 13 minutos, otros de 25, depende, pero no son demasiado largos. Cuando se alargan el tiempo, normalmente vamos a tener problemas del consumo medio que se va a reducir. Así que bueno, pues son datos que te recomiendo que consultes, es gratuito esto, te lo explico. Bueno, el acceso lo tienes en podcastconnect.apple.com, te dejo el enlace en las notas de este episodio, y si quieres, si no tienes dado de alta tu podcast dentro de iTunes, dentro de Apple Podcast, tienes que darlo de alta, porque una vez lo das de alta, accedes a toda esta información de iOS, del mundo de Apple, de todos los datos de Apple. Estos datos son de Apple, no podemos tener datos de Android con esta información, ¿vale? Recuérdalo. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado. Recuerda, en triunfacontublog.com tienes el curso de podcasting, cómo crear tu podcast y disparar la audiencia con todos mis trucos y secretos. Si ya tienes el podcast creado y tienes audiencia, te recomiendo que te apuntes en triunfacontublog.com, que accedas ahora mismo porque hay algunos cursos completamente gratis, algunas lecciones gratis que te van a ayudar muchísimo. Además hay promociones. Entra en triunfacontublog.com, revísalo porque te va a encantar. Y bueno, como digo,
esta herramienta de análisis de podcast con todos los datos de iTunes Connect desde podcastconnect.apple.com. Coméntame en los comentarios, dime qué te ha parecido, si te gusta, si lo estás probando, si lo conocías o no. Nos vemos, nos escuchamos en próximos episodios. ¡Hasta luego! The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.